Muy buenos días, mi nombre es Cristian Lear, estudiante de la carrera de Psicología, asignatura Psicología de la Personalidad 1. Mi punto de exponer el día de hoy es la medición de la personalidad y las bases biológicas de la personalidad según las teorías de Hans Heyse. Ahora bien, la medición de la personalidad es prácticamente la aplicación de un test psicológico que permite obtener un perfil de la personalidad de la persona. Ahora, Heyse en su momento creó 4 cuestionarios para medir unos factores de un modelo llamado PEN, que él mismo creó en el año 67. Bueno, estos cuestionarios son el resultado de cientos de estudios psicométricos experimentales, simplemente para estudiar los factores como son el psicoticismo, neuroticismo y la extroversión. Hoy en día estos cuestionarios de la personalidad son utilizados en el ámbito clínico, educativo y sobre todo en la selección de personal. El siguiente punto son las bases biológicas de la personalidad. Este punto estará enfocado en el modelo PEN, que por sus siglas significa psicoticismo, extroversión y neuroticismo. Ahora, Heyse crea una teoría para cada factor del modelo PEN, una teoría biológica. En el año 67 crea la teoría del arousal, que significa el nivel de excitación cortical en las personas, sobre todo en las personalidades extrovertidas e introvertidas. Heyse propone que las personas con un nivel de excitación cortical bajo tienden a presentar patrones de conducta extrovertida, mientras que las personas que presenten un nivel de excitación cortical alto tienden a presentar patrones de conducta introvertida. Todos estos niveles de excitación cortical están nivelados o regulados por el sistema SAR, o mejor conocido como el sistema reticular activador ascendente, que son un conjunto de neuronas que van desde el bulbo raquídeo hasta el tálamo, y su función principal son desde los estados del sueño hasta los estados de alerta. Heyse ese mismo año crea la teoría biológica del neuroticismo, que consistía prácticamente en las actividades cerebrales del sistema límbico, que está compuesto o estructurado por hipocampo, hipotálamo, la amígdala, el cuerpo calloso, entre otros. Según Heyse, las personas que tenían un estado o un nivel de neuroticismo alto eran las que podían sufrir niveles de ansiedad alto o mayor, mientras que las personas que tenían un bajo nivel de neuroticismo o una estabilidad emocional eran las personas que podían tener niveles de ansiedad menor y estable. Según Heyse, estas eran las características que constituyen la teoría del neuroticismo. Ahora, para la teoría del psicoticismo, Heyse no tenía una constitución en específica, pero años más tarde asoció el psicoticismo con un grupo de hormonas, sobre todo con la serotonina. Ahora, para finalizar, un dato curioso. Hoy en día es utilizado en el área de psicología el término ambivertido, y lo usó por primera vez este término el psicólogo Edmund Colli en el año 1923 para diferenciar entre las personas extrovertidas e introvertidas. Las características de estas personas, según ese psicólogo, en ese tiempo eran personas adaptativas, flexibles y efectivas. Hola, mi nombre es Olfrancis Álvarez y voy a hablarle un poco sobre lo que es la personalidad como predictor. La personalidad es nuestra forma de ser. Es un rasgo muy importante que determina la vida de una persona. Los rasgos de la personalidad son constantes y algunos estudios señalan que son estables con el pasar del tiempo, por lo que la herencia o el ambiente tienen cierta influencia en la forma del comportamiento humano. Podemos decir que se puede predecir la conducta de una persona partiendo desde el conocimiento de sus principales rasgos.
el estado de ánimo, la presión, la motivación, el sexo, también la edad, entre otros. Contando además con la genética de esta persona, haciendo que nuestra predicción pueda ser incluso más precisa. Podemos señalar también que no solamente es la genética la que nos rige, el aprendizaje como la genética juega un papel muy importante y fundamental para determinar la personalidad. Un ejemplo que podemos exponer es el fenómeno de hijos gemelos, que aunque guardan un gran parecido, no conservarán la misma personalidad, aunque compartan culturas y creencias dentro de un mismo ambiente. Por lo que quizás podemos concluir que un 50% de nuestra forma de ser depende de los genes y un 0% depende de la experiencia compartida. O sea, no influye en la forma de ser que una persona se críe junto con otra o en una u otra familia. Y bueno, el otro 50% depende de la experiencia privada de cada persona. Es decir, que son nuestros genes en interacción con lo que nos pasa y lo que nos rodea, lo que va a determinar ese otro 50%. Y bueno, tiene que ver con la forma en la que los individuos se relacionan y junto a los factores ambientales pueden constituir un estudio de la personalidad pueda predecirse. Concluyendo en este aporte, que el ambiente y la genética son la herramienta más poderosa que tiene la psicología para poder abordar con precisión los rasgos de la personalidad y cómo predecir la misma. Buen día, mi nombre es Ricardo Pavón Molero y soy cursante del 5º trimestre de la carrera de Psicología. A continuación les haré una breve exposición sobre personalidad y conducta, la cual hace referencia a cómo los diversos factores y rasgos de la personalidad influyen en la conducta y el comportamiento del individuo. La teoría de Eysenck supone que la extraversión deriva de una baja capacidad de activación cortical, lo que supone que los intravertidos en comparación con los extravertidos deberían ser mucho más sensibles a diversos estímulos y condiciones de aprendizaje. Eysenck también plantea la hipótesis de que el factor psicoticismo o P está relacionado de alguna manera con la inteligencia y la creatividad. Además afirma que los niños con niveles altos de psicoticismo y extraversión tienen muchas más probabilidades de ser niños problemáticos, siendo los niños que tienen altos niveles en el factor extraversión quienes gozan de la simpatía de padres y profesores, y los niños con alto nivel en el factor psicoticismo quienes se consideran maliciosos, dañinos y antipáticos, según esta teoría. Por tanto, los niños problemáticos con valores altos de extraversión suelen llegar a ser adultos productivos, mientras que los niños problemáticos con altos valores de psicoticismo o factor P suelen tener dificultades de aprendizaje, inclinación por conductas delictivas y problemas para desarrollar sus habilidades sociales. Punto 3.2. Personalidad y enfermedad, es decir, cómo diferentes rasgos de la personalidad afectan al individuo de manera que le producen enfermedades. Kisen y Eysenck en 1962, según un estudio, afirman que las personas con niveles bajos de neuroticismo reprimen sus emociones y los lleva a tener mucha más probabilidad de padecer cáncer de pulmón, muchísimo más que las personas con altos valores de N, quienes desahogan sus emociones y liberan toda esa negatividad y no se la guardan para sí mismos. Luego, Eysenck y Grossart-Matisek en un estudio se asocian para investigar no solo la relación entre los diversos factores de la personalidad y cómo generan enfermedades en individuos, sino también la efectividad que pueda tener una terapia de conducta para así alargar la vida de pacientes con cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares.
Grosser-Matthysse clasifica a los individuos en 4 tipos, después de un breve test y una larga entrevista personal. Los de tipo 1 son quienes son incapaces de reaccionar ante el estrés. Los de tipo 2 son quienes reaccionan a la frustración con enfado, agresividad y agitación emocional. Los de tipo 3 son quienes reaccionan con una combinación de reacciones de los de tipo 1 y tipo 2. Y los de tipo 4 son quienes para ellos lo más importante es su autonomía y lo que les genera bienestar y felicidad. Entonces, a este estudio se concluye de que las personas de tipo 1 tienen más probabilidad de padecer cáncer de pulmón, las personas de tipo 2 más probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, las personas de tipo 3 y 4 tienen muy bajo índice de mortalidad sobre estas enfermedades, a lo cual Eysen concluye de que todos estos factores de la personalidad no tienen necesariamente que ver con que se desarrollen diferentes enfermedades como sea el cáncer de pulmón o enfermedades cardiovasculares, sino que todo esto se genera por una combinación de diferentes factores nombrados a continuación. Ambas enfermedades tienen factores determinantes similares, como viene siendo el historial familiar, el grupo étnico del que proviene el individuo, la alimentación y el tabaquismo, siendo otras variables como la edad, el género, las prácticas sexuales, el consumo excesivo de alcohol y diferentes factores de la personalidad que puede que tanto beneficien como perjudiquen diferentes condiciones de salud. Gracias. Investigación relacionada. Eysen desarrolló el cuestionario de personalidad de Eysen y sus derivados, el EPQ, por sus siglas en inglés, Eysen Personality Questionnaire. Es una prueba psicológica de autorreporte que pretende medir la personalidad en extrovertida, introvertida, neuroticismo o psicoticismo. Este cuestionario ha sido utilizado junto con mediciones genéticas y neurofisiológicas para evaluar las bases biológicas de la personalidad. Algunas investigaciones relacionadas las realizaron Rosengreen en 1984, Anthony Gale en 1983, Robert Stellman en 1997, Cynthia Dawson y Stellman en 2000 y Paul Dawson y colegas en el 2006. La biología de los rasgos de personalidad. Los aspectos de la personalidad no son creaciones arbitrarias de la cultura, sino que se derivan de la estructura genética neurofisiológica básica de la especie humana. Esto pensaba Eysen. El primer campo para comprobar el modelo biológico de la personalidad de Eysen es la neurofisiología. Durante los últimos 30 años, numerosos estudios han investigado las medidas cognitivas, conductistas y fisiológicas de la sensibilidad en relación con el contraste extraversión-introversión. Según el supuesto de Eysen, los introvertidos son más sensibles, tienen umbrales inferiores que los extrovertidos y ha sido confirmado. Lo que distingue a los introvertidos de los extrovertidos es la sensibilidad más que los niveles de actividad de referencia. Los extrovertidos tienen menor actividad cortical, no lo harían bien en una tarea monótona. Según Dawson y colegas, pudieron sustentar esta hipótesis. Según los resultados medidos en un electroencefalograma, los introvertidos dan mayor actividad cortical en 22 de los 33 estudios. Los extravertidos pueden moverse más rápido, mayor rapidez a tareas motrices simples, pero no piensan más rápido que los introvertidos. Velocidad de asimilación cognitiva. Con niveles de ruido bajos, los introvertidos superan a los extravertidos en distintas tareas. Con niveles de ruido elevados, los extravertidos superan a los introvertidos debido a la actividad cortical. Estudiar en sitios públicos como una biblioteca se puede ver con más probabilidad en personas extravertidas. Estudiar en sitios públicos como una biblioteca es lo que tienden a evitar los introvertidos. Se puede ver con más probabilidad en personas extravertidas. Estudiar en sitios públicos como una biblioteca es lo que tienden a evitar los introvertidos. Ahora vemos en la genética conductual cómo se confirma la biología de los rasgos de personalidad según Einstein en el estudio de gemelos. Mayormente, los rasgos más básicos de la personalidad tienen estimados de heredabilidad entre 40 y 60%,
Igualmente, según otro estudio, entre el 50 y 55% de la diferencia en neuroticismo que se debe a la genética. Los factores de la personalidad tienen bases biológicas y no dependen simplemente de lo que hemos aprendido. Cómo y cuándo se expresan los rasgos de personalidad es algo claramente influido por nuestro contexto social y cultural. Los tres principales aspectos de la personalidad tienen una base biológica según se compone. Se demuestra con la investigación sobre el temperamento, la genética conductual y el cerebro. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Adriancia Alvarado y vengo a exponer sobre las críticas a la teoría de Eysenck. Primero, la teoría basada en la biología de Eysenck genera investigación. En este criterio obtiene una puntuación muy elevada. En la figura 14.5 se muestra el grado de exhaustividad de la teoría de la personalidad de Eysenck. El cuadro intermedio incluye las variables psicométricas de su teoría, el psicoticismo, la extraversión y el neuroticismo. En esta figura se muestra también que la teoría de la personalidad de Eysenck es mucho más que una simple clasificación. Los antecedentes genéticos y biológicos de la conducta están incluidos en los dos cuadros de la izquierda, mientras que las consecuencias o resultados de la investigación de Eysenck se encuentran en los dos cuadros de la derecha. Estas consecuencias proceden de estudios experimentales sobre condicionamiento, sensibilidad, vigilancia, percepción, memoria. Segundo, las teorías de los rasgos y factores son refutables. En este criterio, la puntuación es entre moderada y alta. Algunos de los resultados de las investigaciones de Eysenck, por ejemplo, sus estudios sobre personalidad y enfermedad, no han sido repetidos por investigadores externos, dado que hace predicciones específicas. Su teoría biológica es refutable. En tercer lugar, las teorías de los rasgos y factores obtienen una puntuación elevada en su capacidad para organizar el conocimiento. Como el modelo de personalidad de Eysenck es uno de los pocos que toma en serio a la biología. Es una de las pocas teorías que puede explicar las observaciones de que los individuos difieren en comportamiento al nacer y que la genética es responsable por casi la mitad de la variabilidad de las diferencias individuales. En el criterio de coherencia interna, las valoraciones también son desiguales. La teoría de Eysenck es un modelo de coherencia, pero cuando se le compara con el modelo de los 5 factores, el de Eysenck es de alguna manera inconsistente. Por otro lado, para que una teoría sea útil es la simplicidad, como el modelo de los 5 factores de McCrae y Costa. El modelo de Eysenck se basa también en el análisis factorial y por tanto proporciona una explicación muy simple de la personalidad, de hecho con solo 3 aspectos principales. El modelo de Eysenck es incluso más simple que el del enfoque de los 5 factores. Concepto de humanidad. En el aspecto de determinismo frente a libertad de elección, la teoría de Eysenck tiende más bien hacia la perspectiva determinista, pero solo ligeramente. Los fundamentos biológicos son difíciles de cambiar, pero como queda claro, a partir de los modelos de diátesis estrés, tanto la biología como el entorno son necesarios para crear las cualidades finales de personalidad en un individuo. Respecto al optimismo frente al pesimismo, Eysenck dice muy poco, pero en cuanto a teleología frente a causalidad, esta está del lado de esta última. En la cuestión de los determinantes conscientes del comportamiento frente a los determinantes inconscientes, el trabajo de Eysenck se inclina hacia estos últimos dos. En este sentido que la gente es generalmente incapaz de ser conscientes de la forma en que la genética y los procesos cerebrales afectan su comportamiento y personalidad. Respecto al tema de influencias
biológicas frente a influencias sociales, de alguna manera podría resultar sorprendente decirlo, pero de hecho, Eysenck abogó por ambos, tanto la crianza como la naturaleza. En la dimensión de las diferencias frente a las similitudes individuales, la teoría biológica se inclina un poco hacia las primeras. Las diferencias biológicas, cerebrales y genéticas se enfocan en la singularidad de los individuos. Eysenck en 1981, por ejemplo, escribió que las personas están por encima de todos los individuos. Sin embargo, la teoría biológica demuestra al mismo tiempo la existencia de los rasgos comunes que compartimos como miembros de una misma especie. Al ser todos miembros de la misma especie, esperamos ver y tener rasgos comunes en la estructura de la personalidad.